Proyecto Pioneras Culturales del siglo XX argentino. Victoria Ocampo. Hablaremos de temas como su biografía, sus ideas, sus escritos y publicaciones periodísticas, su posicionamiento feminista y sus luchas, participación política y logros. Victoria Ocampo nació el 7 de abril de 1890 en una familia patricia argentina, con raíces en la época de la conquista y la colonización española. Se formó durante los procesos de independencia, fusionando grupos existentes y nuevos. Su prestigio se basó en la construcción de linajes y su influencia en la política, literatura y cultura. Con el tiempo, la actividad intelectual se profesionalizó y adquirió autonomía. Su historia es la de una ruptura con la gente de mundo, es decir, la oligarquía, los ricos argentinos, su familia, y la de un complicado desplazamiento hacia una identificación con la gente de las letras y las artes. Las familias de origen colonial, las que lucharon y se enardecieron por la emancipación de la Argentina, tenían la sartén por el mango, justificadamente. Yo pertenecía a una de ellas, es decir, a varias, porque todas estaban emparentadas o en vías de estarlo. Iba yo a oír hablar de los 80 años que precedieron a mi nacimiento y que en los argentinos adoptaron ese nombre, como de asuntos de familia. Su familia estaba emparentada con figuras destacadas de la historia argentina, como San Martín, Pueyrredón y Sarmiento. Así, en el primer tomo de su autobiografía, Victoria arma el árbol de sus antepasados con hechos y anécdotas transmitidas por vía oral en la tradición familiar, relatada por diferentes miembros, donde se cuenta, por ejemplo, que el abuelo materno, Emiliano Casimiro de Aguirre, era primo segundo de Juan Manuel de Rosas, el tirano, o que Manuel Anselmo Ocampo se casó con su prima, Angélica Ocampo, quien había sido elegida por Justo José de Urquiza para abrir un baile en honor a su triunfo en Caseros, y cuyo padre había sido perseguido por Rosas. Su infancia estuvo marcada por la riqueza y el privilegio, con residencias urbanas y estancias en la región pampeana. Su educación fue típica de su clase social, con institutrices y clases de idiomas y música. Ocampo caracterizó el destino de las mujeres de su clase como una carrera abierta al matrimonio, donde esos privilegios de fortuna no cambiaban en nada las injusticias a que estaban sometidas la mujer. Su vida personal estuvo marcada por la tensión entre su deseo de libertad y la normatividad social. Se casó con Luis Bernardo de Estrada, pero la relación fue infeliz y se separaron. Luego, mantuvo una relación furtiva con Julián Martínez, quien la estimuló a seguir su pasión por la escritura. Ocampo mantendría otras parejas luego de Julián, aunque ninguna tan duradera. Este recorrido ilustra una liberalidad sexual bajo la tensión con los mandatos normativos, los que la empujaron a mantener la apariencia de las formas legales. A partir del siglo XIX y a lo largo del siglo XX, en el mundo occidental, bajo los principios de la ideología de la domesticidad, se consolidaron una serie de concepciones que normativizaron. La concepción de masculinidad atribuyó a lo masculino las características de, por ejemplo, la racionalidad y fortaleza, mientras que la concepción de feminidad asignó a lo femenino los atributos de sentimiento y debilidad. Victoria Ocampo emergió como una voz alternativa a los mandatos de la domesticidad por un doble camino. En primer lugar, sus escritos y sur, y en segundo lugar, sus contactos con el movimiento feminista. La opinión pública parece plantearse únicamente problemas de hombres, en donde solo los hombres tienen la palabra. En mayo de 1957, Victoria Ocampo describió en la Asociación Pro Naciones Unidas su experiencia al reunir a un grupo selecto de artistas y científicos para conocer al director de la UNESCO, Julian Huxley. Ocampo subrayó la distinción entre la élite intelectual y la élite social. La élite intelectual se define por el talento, mérito y trabajo, mientras que la élite social está destinado por la fortuna y situación social heredada. Según Ocampo, el talento es un don innato y el verdadero criterio de igualdad es la capacidad y esfuerzo personal, no la herencia material. Así, Victoria, heredera de fortuna y linaje patricio, utilizó su posición para apoyar la élite intelectual a través de su revista Sur, que promovió el talento literario y científico. Ocampo veía la literatura como una herramienta esencial, que debía usarse con precisión para evitar la literatura vulgar y alcanzar el buen gusto. Victoria Ocampo dio a conocer su cultura, sus raíces y antepasados gracias a sus relatos autobiográficos, en donde la autora describe con precisión los eslabones familiares que llegan hasta sus tatarabuelos y donde sobresalen aquellos que promovieron
la ruptura del pacto colonial y así la participación en la construcción de la nación argentina. Sin embargo, Ocampo es conocida como la fundadora y directora de la revista Sur de Buenos Aires, que a pesar del aumento de costos y dificultades económicas, valoraba el contenido de la revista por encima del formato, reflejando así su compromiso con la cultura y el conocimiento. En primer lugar, sus preocupaciones giraban en torno a las concepciones de lo femenino, aunque también su membresía a los sectores sociales eran por acomodo, y también su concepción de la élite intelectual fue desarrollada a través del Proyecto Sur, tanto de forma de revista como de editorial. Su solidez material le permitió concretar el proyecto, espacio a través del cual publicó sus escritos, con muchos de los cuales se enroló en la causa de la emancipación de la mujer, y gracias a una importante cuota de perseverancia individual, Victoria conquistó el ingreso a la Academia Argentina de Letras en el ocaso de su vida. Así coronaba su carrera literaria. La participación en la revolución por la emancipación de la mujer atraviesa la biografía de Victoria. Su compromiso se vincula con la palabra escrita, con la necesidad de escribir desde una experiencia femenina un discurso sobre la feminidad, diferente del sostenido por un monólogo masculino, portador de los principios de la ideología de la domesticidad. El monólogo del hombre no me alivia ni de mis sufrimientos ni de mis pensamientos. ¿Por qué he resignarme a repetirlo? Tengo otra cosa que expresar, otros sentimientos, otros dolores que han destrozado mi vida. Su objetivo era promover la literatura de excelencia y ofrecerla tanto a lectores locales como internacionales. La imposibilidad para la persona de nacer hasta su vida propia es el destino de casi todas las mujeres, ricas y pobres, burguesas, obreras y campesinas. Esta sombría realidad había sido experimentada por Ocampo cuando sus padres se opusieron a sus deseos de dedicarse al teatro y le inscribieron en la carrera matrimonial, o cuando Paul Groussac, entre otros, lo desestimaron como escritor. Ocampo era optimista porque reivindicaba el concepto de emancipación de una mujer. La biografía de Victoria recorrió los dos momentos de activismo feminista. En la década del 1930 actuó en defensa de los derechos civiles y políticos de las mujeres a través de la Unión Argentina de Mujeres. Y en la década de 1970 ratificó su compromiso con el feminismo desde el lugar de escritora. Las mujeres obtuvieron derechos políticos en 1947 con la Ley 13.010, pero los movimientos feministas se apagaron temporalmente. Los derechos civiles se consiguieron en 1968 con el decreto de la Ley 17.711 bajo el gobierno de Onganía. A partir de 1970, el feminismo resurgió en un contexto de radicalización política y protesta social. A pesar de los cambios en la ideología de la domesticidad y el aumento de mujeres en el trabajo y la educación, las feministas continuaron luchando contra el patriarcado. Si bien Ocampo no participó en ninguna organización feminista, mantuvo contactos con algunas de sus líderes y manifestó que los problemas de las mujeres seguían siendo prioritarios ante otros problemas sociales. He sido y soy feminista desde hace 50 años. He repudiado el estado de cosas que no podía durar. A pesar de tener ahora una presidente, seguimos siendo lo que fuimos siempre. Un país con mentalidad retrógrada en lo que toca a la mujer. Pero quieras que no, tiene sus días contados esta mentalidad. El 14 de septiembre de 1926, el Poder Legislativo sancionó la Ley 11.357, de carácter nacional, conocida como la Ley sobre Derechos Civiles de la Mujer. La Ley 11.357 estableció: la mujer mayor de edad, soltera, divorciada o viuda, tiene capacidad para ejercer todos los derechos y funciones civiles que las leyes reconocen al hombre mayor de edad. El artículo 3 reconoció que las mujeres casadas mayores de edad poseían la patria potestad sobre sus hijos y no necesitaban autorización marital para participar en acciones judiciales ni para ejercer tareas asalariadas. Así, los derechos civiles femeninos se ampliaron, aunque las mujeres continuaron careciendo de la capacidad civil plena.
Tales esfuerzos se materializaron en la creación de la Unión Argentina de Mujeres, donde destacaron Victoria Ocampo y María Rosa Oliver, quienes retrataron en sus escritos el consenso entre las diferentes líderes feministas en torno a la defensa de los derechos civiles de las mujeres. En 1938, la Unión Argentina de Mujeres presentó al Poder Legislativo de la mano de Victoria Ocampo un proyecto de ley que proponía el sufragio femenino universal. Este ni siquiera fue tratado en Cámara. Poco después, Ocampo se alejó de la Unión, argumentando la cercanía de algunas de sus integrantes a los partidos políticos. Ocampo fue una pionera en la lucha por los derechos de las mujeres y la libertad artística. Su legado es un testimonio de su valentía y determinación en una época en que las mujeres enfrentan grandes obstáculos para realizar sus sueños. Institución: Instituto Medalla Milagrosa. Materia: Historia, a cargo del profesor Jonathan Damián Arbore. Presentado por Quinto Comunicación del ciclo lectivo 2024. Autoría por Graciela Queirolo.